En el video anterior vimos el diagnóstico diferencial para los pacientes que tienen meningitis. Vimos cuáles son los microorganismos más comunes en estos subgrupos de pacientes. Ahora vamos a ver los tratamientos o el tratamiento empírico, porque obviamente vamos a tratar a un paciente antes sin saber cuál es el microorganismo. En general no nos vamos a esperar hasta ver cuál es el microorganismo para luego darle tratamiento. O sea que el paciente ya viene muy mal, tiene irritación de las meninges, le vamos a dar tratamiento empírico. Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a los pacientes pues va a depender de los microorganismos más comunes para ese subgrupo de pacientes o bueno, para esa edad que tiene el paciente. Entonces, voy a borrar. Los niños o los recién nacidos como recién nacidos a 0 meses a 3 meses, en general les vamos a dar ampicilina, vamos a agregar gentamicina o una cefalosporina, pero en general le estamos dando aquí la ampicilina, nos da cobertura para el Streptococcus agalacti, que es el más prevalente para los recién nacidos, y luego estaba E. coli y luego estaba listeria. Entonces, ampicilina nos cubre para Streptococcus agalacti y nos cubre para listeria. Listeria es cubierta por una penicilina, listeria no es cubierta por cefalosporinas. Entonces, ampicilina le damos para Streptococcus agalacti y para listeria, y la cefalosporina se la estamos dando por E. coli, por la Escherichia E. coli. Bueno, E. coli. Y luego tenemos los pacientes de 3 meses, digamos de 3 meses hasta que son adultos 40, 30 años, 40 años, más o menos. Aquí vamos a dar vancomicina con ceftriaxona. Esto va a ser porque nos van a cubrir a los microorganismos más comunes en este tipo de pacientes, que es, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis y Haemophilus influenza, que son los más prevalentes. Vamos a dar vancomicina porque ya tenemos resistencia en general a otros medicamentos, y ceftriaxona. Generalmente ceftriaxona se da para la meningitis. Ceftriaxona es la cefalosporina que se da siempre para la meningitis, a menos que sea un niño, no está bien darle ceftriaxona, especialmente si es un paciente que tiene deficiencia de la glucoroniltransferasa, porque la ceftriaxona es metabolizada o se excreta a través del hígado. Entonces, si es un paciente pediátrico, no le vamos a dar ceftriaxona. Si le vamos a dar una cefalosporina, le damos, por ejemplo, cefuroxima. Ahora, los pacientes que son mayores a 60 años, igual les podemos dar vancomicina, les podemos dar ceftriaxona, pero aquí importante también les vamos a dar ampicilina. Esto es más o menos como dividido por edades. Ahora, así como regla general, así como una super regla, es el tratamiento para meningitis va a ser vancomicina con ceftriaxona, para que nos cubra en general con los microorganismos más prevalentes, que es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. Y vamos a agregar ampicilina si estamos pensando que el paciente tiene infección con listeria. Ampicilina es lo que nos cubre la listeria. Listeria no es cubierta por ceftriaxona. Entonces, como regla general, paciente con meningitis le damos vancomicina y ceftriaxona. Si pensamos que tiene listeria o está en el rango de edades de tener listeria, le damos ampicilina. Ahora, los pacientes que tienen infecciones con virus, pues a ellos no les vamos a dar antibióticos, y en general los virus que hacen meningitis, es por ejemplo el virus del herpes simple, puede ser el virus del VIH, pero es más el virus del herpes simple, que también nos da encefalitis. Entonces pues estos van a tener tratamiento de soporte, a estos no les vamos a dar antibiótico. Y clásico, el paciente que tiene meningitis o que tiene encefalitis por el virus del herpes simple va a tener hemorragia del lóbulo temporal. Ahora, antes de darle tratamiento al paciente que viene con meningitis, o sea, estos son los antibióticos que le vamos a dar, pero cuando llega un paciente con meningitis, no le vamos a dar así antibióticos, nada más darle antibióticos. Llega el paciente con meningitis, viene le hacemos los signos de Brusinski y el signo de Kerning, y al paciente primero le sacamos punción lumbar, se le va a hacer punción lumbar al paciente para sacar líquido cefalorraquídeo, o en inglés CSF, para hacer la punción lumbar, y vamos a hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo, y vamos a teñir con tinción de Gram para ver si es un Bacillus gram negativo, Bacillus gram positivo, o para ver qué microorganismo es.
Entonces, paciente que llega con meningitis, lo metemos a punción lumbar y le vamos a hacer un cultivo y vamos a tener de GAM al líquido cefalorraquídeo que obtengamos de de la punción lumbar. Ahora, hay excepciones, hay pacientes a los que, o no a todos los pacientes se les hace punción lumbar. Esto es porque, generalmente a los niños, no especialmente se les hace punción lumbar. La punción lumbar es súper dolorosa y hay que tener cuidado, siempre que hagamos punción lumbar, hay que tener cuidado que el paciente no vaya a hacer una herniación. Esto es, por ejemplo, tenemos un paciente, tenemos, digamos, aquí está el cerebro, voy a poner un corte coronal, aquí del cerebro, y aquí tenemos el cráneo. Entonces tenemos el paciente tiene meningitis es inflamación de las meninges. Entonces, si ya de por sí en el cráneo, pues nada más cabe el cerebro, tenemos meningitis, tenemos inflamación del cerebro, entonces la presión del cerebro va a estar aumentada. Ahora, si el paciente tiene, si fuera la casualidad que este paciente tiene meningitis y aparte tiene, por ejemplo, un cáncer del cerebro, el paciente va a tener aumentada la presión por la meningitis y aparte tiene una masa que le está comprimiendo el cerebro, tiene un cáncer que está haciendo compresión del cerebro, entonces ya de por sí vamos a tener inflamación del cerebro y aparte tenemos la masa que nos está comprimiendo, una que está comprimiendo el cerebro y otra que como está creciendo, pues también nos está ocupando espacio en el cráneo. Entonces, si hacemos punción lumbar, al hacer punción lumbar disminuimos la presión. Entonces, podemos disminuir los síntomas porque el paciente va a tener cefalea, no tanto sí por la irritación de las meninges, pero también porque tiene aumento de la presión intracraneana. Entonces, si le hacemos punción lumbar, igual puede mejorar la sintomatología, pero al hacerle la punción lumbar, lo que estamos haciendo es disminuimos la presión intracraneana. Y al disminuir la presión intracraneana, podemos hacer una herniación. Por ejemplo, aquí está el foramen magnum. Aquí está el tallo cerebral y aquí está el cerebelo, aquí están las tonsilas cerebelosas. Si disminuimos la presión, vamos a disminuir la presión y las tonsilas cerebelosas se pueden herniar al foramen magnum. Si tenemos herniación ya sean las tonsilas cerebelosas o del mesencéfalo, del tallo cerebral, si esto se hernia a través del foramen magnum, esto puede matar al paciente. Entonces, como regla general, no vamos a hacer una punción lumbar hasta no asegurarnos que el paciente no tiene síntomas, no síntomas, pero no tiene enfermedades que nos puedan hacer una herniación del cerebro, como es tener ya de por sí una masa en el cerebro o tener aumento de la presión intracraneana, no por la meningitis. Por la meningitis le vamos a hacer una punción lumbar. Si tiene otra razón por la cual tener aumento de la presión intracraneana, como es una masa en el cerebro, al hacer la punción lumbar, que le vamos a disminuir la presión, al disminuir la presión, podemos tener herniación del cerebro, porque el cerebro no va a regresar a su posición original. No es que está inflamado y regresa a su posición original, no. Está inflamado y al regresar, pues solamente se va a deformar el cerebro. Y en esta deformación, obviamente es una deformación grandísima, pero en esta deformación, sí tenemos, aquí está el tallo cerebral que está pasando a través del foramen magnum. Sí, al disminuir la presión, al hacer la punción lumbar, tenemos que el tallo cerebral que las tonsilas cerebelosas o el puente hacen protrusión a través del tallo cerebral, del foramen magnum, por donde está pasando la médula espinal y finalmente el tallo cerebral. Si hacemos protrusión de las tonsilas cerebelosas aquí en el foramen magnum, esto va a hacer compresión del tallo cerebral y compresión de la médula ósea. Entonces, si el paciente tiene compresión de la médula ósea, uno puede quedar cuadripléjico, porque por ahí suben todas las vías de tacto fino, dolor y temperatura, propiocepción, la vía piramidal. Entonces el paciente puede quedar cuadripléjico y en el bulbo raquídeo está el control de la respiración y el control del vómito y el control del corazón, de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos herniación de las tonsilas cerebelosas al foramen magnum que nos compriman el tallo cerebral o la médula espinal, el paciente se puede morir por esto. Y como regla general, los médicos tenemos el reglamento de primero no nocere, primero no dañar. Aquí estamos pasando de un paciente que tiene meningitis y no sabemos por qué es y le queremos hacer una punción lumbar. Porque hacer la punción lumbar le vamos a hacer una herniación del cerebro y podemos matar al paciente. Entonces, como regla general, si el paciente tiene otra razón por la cual tener aumento de la presión intracraneana que no sea nada más la meningitis, no le vamos a hacer punción lumbar porque podemos hacer una herniación y el paciente se puede morir por eso. Entonces, no a todos los pacientes se les hace punción lumbar. Si le vamos a hacer punción lumbar, vamos a hacerle cultivo
cultivo del heliocefalorraquídeo y vamos a teñirlo con tinción de Gram para ver qué microorganismo es. También al paciente le vamos a sacar la glucosa, bueno, vamos a ver la glucosa en el heliocefalorraquídeo, glucosa, vamos a ver la proteína en el heliocefalorraquídeo, vamos a ver las células, tenemos de las células, vamos a ver los leucocitos, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, red blood cell. Esto es porque, obviamente, dependiendo de la glucosa, si la glucosa está baja, el paciente tiene meningitis, ya sea por hongos, por parásitos o por bacterias, pero no por virus. Los virus no dan disminución de la glucosa, entonces para eso pedimos la glucosa. La proteína va a estar elevada generalmente también en infecciones bacterianas. Y las células las vamos a pedir porque dependiendo de qué tipo de célula salga, nos orienta al diagnóstico. Si el paciente tiene, por ejemplo, linfocitos, entonces el paciente está contaminado, infectado, por ejemplo, con Mycobacterium tuberculosis o con un hongo. Si el paciente tiene neutrófilos, pues es una bacteria o un parásito. Pero en general, si es, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis o un hongo, la célula que va a predominar es linfocitos. Si el paciente tiene una bacteria, que no es el Mycobacterium tuberculosis, el que va a predominar va a ser los neutrófilos. Si el paciente tiene infección con un virus, van a predominar los linfocitos. Y bueno, para eso pedimos las células. También los glóbulos rojos los pedimos porque en la encefalitis o la meningitis por el virus del herpes simple, característicamente este virus afecta o infecta al lóbulo temporal y hace hemorragia del lóbulo temporal. Y esta hemorragia nos va a dar aumento de los glóbulos rojos, por eso pedimos los glóbulos rojos. Y también vamos a sacar la presión intracraneana. Y ya bueno, a los pacientes, ya dependiendo de lo que salga en el cultivo y así, le vamos a dar ya el tratamiento que le toca. Lo que vimos era tratamiento empírico. Ahora al paciente siempre antes de darle el antibiótico le vamos a hacer la punción lumbar, porque si le damos antibiótico y luego le hacemos una punción lumbar, igual y ya el medicamento que le metimos ya nos puede, obviamente no es instantáneo, pero nos puede matar a los microorganismos con los que estaba infectado el paciente. Por esto, como regla general, siempre sacamos cultivos antes de dar el antibiótico. Ahora, si al paciente no le vamos a hacer la punción lumbar, pues entonces le damos el antibiótico y en lugar de hacerle punción lumbar le vamos a hacer, por ejemplo, una tomografía computarizada, le podemos sacar una MRI, una resonancia magnética, como alternativa a la punción lumbar. Pero esto es como regla general, si al paciente le vamos a hacer punción lumbar, primero le sacamos la punción lumbar y luego le damos los antibióticos empíricos en lo que esperamos los resultados de cuál es el microorganismo y ya le damos el antibiótico específico. Si al paciente no le vamos a hacer punción lumbar, entonces llega el paciente, le damos los antibióticos y lo metemos, por ejemplo, a resonancia magnética o resonancia magnética o una tomografía computarizada y le damos el antibiótico antes de hacer el procedimiento, porque aquí no tiene caso que nos esperemos. En general, la meningitis no mata al paciente, el paciente se puede esperar unas horas en lo que le hacemos la punción lumbar, pero si no le vamos a hacer la punción lumbar, no tiene caso que nos esperemos para darle el antibiótico si le vamos a hacer la resonancia magnética. Entonces, si le hacemos punción lumbar, primero le hacemos la punción lumbar y luego los antibióticos y luego ya depende de lo que salga le cambiamos el antibiótico para el microorganismo específico. Si el paciente no le vamos a hacer punción lumbar, entonces al paciente lo metemos a resonancia magnética o a tomografía computarizada o un estudio de imagen y le vamos a dar, antes del estudio de imagen, le vamos a dar los antibióticos empíricos que ya vimos que como regla general es vancomicina y ceftriaxona. Y si estamos pensando que el paciente está infectado con listeria, le vamos a dar ampicilina. Te vemos en el siguiente video.